Gracias al grupo y a mis amigos y a mis alumnos que hoy nos acompañan. Yo voy a trazar en mi intervención, voy a jugar visualmente con algunas imágenes porque voy a hacer dos ensambles, voy a tratar de buscar dos discursos o tres discursos para que nos acerquemos a una propuesta que vengo haciendo al grupo, tanto nuestro de investigación como a nuestro grupo de trabajo que tenemos en nuestra maestría. Es un tema complejo porque es un tema novedoso porque de una u otra forma no es fácil abordar como lo tradicionalmente se trabaja este término. Mi ponencia entonces va a estar cabalgando, digamos, entre la imagen de un tema que me llama la atención para cruzarlo posteriormente con la investigación. Es decir, voy a tratar de mostrar cómo desde unos marcos generales podemos ir aterrizando en investigaciones particulares. ¿Sí? Entonces es cabalgar en simultánea con los discursos que son, digamos, interesantes para el trabajo nuestro, tanto entre académicos como en el público. Yo quiero ir construyendo. Entonces, primero vamos a ver imágenes de artistas que de una u otra forma van a tocar o tocan el tema que voy a explorar. Estos son artistas tanto canadienses como latinoamericanos, venezolanos, cubanos, sí, de distintas nacionalidades que se van a acercar a uno de los problemas graves que tenemos y que creo que no hay todavía conciencia de su importancia. En las ciencias humanas o en la antropología se viene explorando el término y el término se llama antropoceno. El antropoceno, como lo quiero yo explorar y lo quiero compartir con ustedes, es una nueva categoría que no es tan nuevo porque lo que vamos a tratar es explorar que los cambios que vienen dándose en la cultura contemporánea pasan necesariamente por el uso irracional intensivo de las tecnologías. Entonces, los lenguajes que vamos a ir viendo visualmente los tocan de alguna manera, porque estos artistas también están sensibles al problema que está viviendo toda la humanidad y cada uno en particular. ¿Ok? Vamos a mirarlos y yo voy a ir, a medida que voy avanzando, van a ir avanzando visualmente, yo voy a ir discurriendo en torno al problema del antropoceno. Entonces, en mi ponencia la he titulado Antropoceno, arte ambiental y narrativas impuras. Bien, porque voy a trabajar parte de la importancia de la categoría, voy a apenas rozar lo que es el arte como un arte de basura y voy a ir tratando de mostrar que las narrativas normalmente están combinadas. Es decir, el discurso donde yo estoy formado, que es la antropología y la sociología, voy a ir combinándola con el psicoanálisis y con los discursos históricos. En este encuentro de Borges, donde alegra mantener durante 15 años más líneas de trabajos reflexivas en torno al sujeto moderno, que sigue su curso sinuoso, serpenteante y frágil, el tema del antropoceno, el arte en el medio ambiente intervenido y alterado, nos lleva a unas narrativas impuras, mezclando métodos y estrategias para abordar tal armazón teórica. Seguiré entonces a algunos autores e ideas esperando interesarlas en el camino pantanoso de la sociología y la antropología narrativa. El antropoceno es un marco innovador que facilita pensar de otra manera en las relaciones entre la humanidad y la naturaleza. Su premisa fundamental es que la acción humana es inherentemente transformadora y que la influencia antropogénica sobre el medio ambiente lleva produciéndose milenios.
Varios investigadores desde distintas disciplinas se han interesado en mostrar cuál actual es el tema en cuestión. Sin embargo, vamos a seguir con cierto interés las reflexiones de una escritora e investigadora argentina, María Estela Zampa, un texto intitulado Imágenes del fin, narrativas de la crisis socioecológica del Antropoceno del 2018, y que precisa aún más la ruta expositiva. Para Zampa, el Antropoceno instala la idea de umbral frente a problemáticas ya evidentes como el calentamiento global y la pérdida de la biodiversidad, con un concepto tomado de Paul Cruzen del año 2000. Paul Cruzen, un premio Nobel de Biología o de Bioquímica. Los discursos científicos de geólogos, ecólogos y climatólogos, historiadores, artistas y críticos del arte, entre otros, evidencia que estamos asistiendo a grandes cambios de origen antrópico o antrogénico a escala planetaria, que ponen en peligro la vida del planeta, se halla ligada directamente a las dinámicas de acumulación del capital y a modelos de desarrollo dominante cuyo carácter insustituible ya no pueden ser ocultados. Más aún, para esta investigadora, es desde el neoextractivismo como concepto complejo donde podemos ir pensando cómo ha evolucionado en esta parte del mundo globalizado y leer en sus complejidades y diferentes niveles las múltiples crisis que recorren las sociedades contemporáneas. El neoextractivismo recorre la memoria larga del continente y de sus luchas, define un modo de apropiación de la naturaleza, un patrón de acumulación colonial asociada al nacimiento del capitalismo moderno, donde insertar el arte como un acto vital en el desarrollo de cada uno, como individuos, y su disfrute o goce en esta sociedad moderna. ¿Sirve para algo este arte ambiental en la actual crisis civilizatoria? ¿O es un simple juego retórico? Aquí también vamos a rozar algunas ideas para ir descendiendo a nuestra propuesta en este seminario Orbes. El antropoceno, en la situación actual de guerras, pandemias y deterioro ambiental, producto del uso intensivo y abusivo de la naturaleza y su industria tecno-militar, es casi una bella y destructiva realidad. Basura, contaminación sónica, son en la actualidad problemas poco resueltos en la sociedad de consumo masivo de plásticos y otros derivados en materia fósil, y con más probabilidad y con poca probabilidad a sustituirla con otras energías alternas como es el viento o el sol. Doy un salto y voy a pensar con otra investigadora llamada Donna Haraway, investigadora emérita de la Universidad de California, en una obra novedosa y rebelde intitulada Seguir con el problema del año 2020, en torno a la posibilidad de un antropoceno, una especie que va cambiando y también debe cambiar su manera de nombrarse. Ella propone Chulucuceno y construir otras formas de relación de parentesco, una simpoexis, hacerlo con otros, nuevas relaciones entre las especies. Y es a partir de estos diálogos entre la biología, el arte y el activismo, como intersección de los hechos científicos, la ciencia ficción y la especulación fabulada. Pero Haraway va más allá, explorando el mundo actual, atravesando por las tecnociencias, primordialmente desarrollada en torno a la informática, la telemática, la biotecnología. Estamos en un nuevo orden global de la información, en donde en principio se produce una exclusión masiva de personas de los grandes flujos de la información y además se cree que estos constituyen hoy una fuente de desarrollo. Asimismo, esta investigadora nos alerta sobre la tecnociencia que se vuelve tecnobiopoder, desplegándose
por la ciencia y la tecnología como una implosión de lo técnico, lo orgánico, lo político, lo económico, lo onírico y lo textual, que se evidencian en las entidades prácticas semióticas materiales de la tecnociencia a finales del siglo XX. El cholubuceno, o el hombre moderno, se niega a dejar de soñar de otra manera las formas de imposición creadas por un sistema voraz que evoluciona siempre hacia formas de individualismo improductivo y productivo. Pero tosudo y rebelde visualiza un futuro más visible para los humanos y otras criaturas en un planeta dañado, pero que se niega a ser asesinado. La Venezuela de hoy tiene una larga trayectoria como sociedad que vive de la extracción de sus materias primas. Pedro Cunil Brown, en un bellísimo texto que hoy Historia de la Sensibilidad de Venezuela de 2011, se refiere así: a partir de la década de 1630 y hasta el comienzo de los años 70, lo mismo que en otras comarcas americanas, sobrevive un proceso de reacomodo de la elaboración y destino de los textiles y algodón, desencadenado por la presión del mercado interno e incluso por la exportación interamericana. Se logró utilizar el algodón autónomo de la tierra firme de una manera intensiva para los usuarios de Europa, gestándose en esta época formativa y en otros sitios la primera protohistoria colonial textil. Fin de la comilla. En esta lista desfilan el oro, los cueros, las perlas, el café y llegamos hasta el petróleo. En esta última etapa, donde estamos insertos con una economía extractiva que se mueve en la dinámica de la oferta y la demanda de los precios y los beneficios que da una industria de alta tecnología de extracción del oro negro. Volvamos entonces a las preguntas ejes de nuestras notas. ¿Cómo se muestra este sujeto inserto en esa economía? En esta economía, ¿cómo se muestra en su consumo? ¿Qué síntomas muestra en su vida cotidiana? El sujeto moderno, o el antropoceno, o el cholubuceno, en esta zona de alto consumo de energía y su uso intensivo diario, está en una nueva deriva existencial. La sociedad de consumo ofreció al ser humano el imaginario de ser autónomo, libre e independiente, con capacidad para elegir y competir, lo que derivó en una fractura de sus significantes sociales. Este es el origen de un espejismo que no ha permitido al hombre articularse con la cultura y sus múltiples estilos, derivado en un acoso existencial como un sujeto dialógico. Es decir, un sujeto moderno, o cholubuceno, o antropoceno, que juega en forma de diálogo festivo con su cuerpo en relación con la idealización de la cultura. Un sujeto que en ese vaivén dialoga con el mundo y el mundo dialoga con él, haciendo de la razón y la afectividad un constructo social al tiempo que potencia su individualidad creadora. Sin embargo, el discurso del capital fue relegando y homogenizando los modos de gozar que se expresan en la satisfacción, permitiendo un goce mínimo y estandarizado de la llamada economía mundo. Una economía mundo, un mercado del capital, que lo conecta con un plus de goce nunca satisfecho, mostrándose en el cuerpo como un eros, un mito narrado que en esta cultura del mercado se metamorfosea en un narcisismo de exhibición en procura de la explotación del deseo. Es un sujeto en la modernidad, o cholubuceno, o antropoceno, o que vive como un objeto sobre el cual se puede construir un canon ideal de consumo, un camino hacia la perfección. Es el constante candidato al goce de la belleza como sensación particular y de efecto embriagador, una belleza que necesita maquillarse, de la que no se puede prescindir y que por tanto hay que mostrarla como una oferta en el mercado. La cultura de la modernidad y la del sujeto en ella
dando traspiés, tumbos y recaídas de Sísifo, se manifiesta de diversas maneras. Al dejar de pasar la vida cotidiana por el cerazo de los medios masivos, la intimidad, lo sagrado pasa a un segundo plano. Todo lo íntimo y lo secreto del sujeto es invadido por la espectacularidad de la cultura. El sujeto viviente tiende a mostrarse como una vedette. Su imagen se modela como una banalidad construida para construir el rol y ser visto y vivido como una ficha más del mercado simbólico, como una vulgar mercancía. Dos apuntes para la discusión vienen de la voz de dos poetas agudos. Octavio Paz, en su texto Los hijos del Limo, de 1999, dice: la modernidad es un concepto exclusivamente occidental y que no aparece en ninguna otra civilización. La razón es muy simple. Todas las otras civilizaciones postulan imágenes y arquetipos temporales de los que es imposible deducir, inclusive como negación, nuestra idea del tiempo. Y sigue Octavio Paz con su reflexión. La vacuidad budista, el ser sin accidentes ni atributos del hindú, el tiempo cíclico del griego, el chino y el azteca, o el pasado arquetípico del primitivo, entre comillas, son concepciones que no tienen relación con nuestra idea del tiempo. La sociedad cristiana medieval imagina el tiempo histórico como un proceso finito, sucesivo e irreversible. Agotado ese tiempo, o como dice el poeta, se cierran las puertas del futuro. Reinará un presente eterno. Octavio Paz afina más la pupila. Es en el tiempo finito de la historia, en el ahora, el hombre se juega su vida eterna. Es claro que la idea de la modernidad solo podía nacer dentro de esta concepción de un tiempo sucesivo e irreversible. Es claro, asimismo, que solo podía nacer como una crítica de la modernidad cristiana. La modernidad entonces se inicia como la conciencia de la oposición entre Dios y ser. Razón y revelación se muestran como realmente insolubles. A la inversa de lo que ocurrió en el Islam, entre nosotros la razón crece a expensas de la divinidad. Dios es lo uno, no tolera la alteridad y la heterogeneidad, sino como pecados de no ser. La razón tiene la tendencia a separarse de ella misma. Cada vez que se examina, se exhibe. Cada vez que se contempla, se descubre como ella otra. La razón aspira a la unidad, pero a diferencia de la divinidad, no reposa en ella ni se identifica en ella. Y cierro con esta larga cita. La Trinidad, que es una evidencia divina, resulta un misterio impenetrable para la razón occidental. Si la unidad reflexiona, se vuelve otra. Se ve a sí misma con alteridad. Al fundirse con la razón, Occidente se condenó a ser siempre otro, a negarse a sí mismo para perpetuarse. Es un sujeto y un cuerpo que danza y repica desde sus diferencias ante el tiempo y el espacio de su cultura radicalmente otra a la impuesta por Occidente. Para este pensador que ahora cito, jugoso como es José Manuel Briceño Guerrero, en un texto de 2014, es desde el cuerpo y su corporeidad donde nos diferenciamos con las otras culturas en Occidente, porque es desde su radical corporeidad y sus símbolos como nos podemos y nos vamos a ir asumiendo como diferencia ante la cultura de los amos. Ir superando esa antigua dicotomía de esclavos y amos del señor conquistador. Más aún, es desde un discurso donde no sean solo palabras las que embogan nuestras mentes ante la cultura moderna,
de Occidente, sino que es el mismo discurso que va a tomar una forma para irnos moviendo rápidamente aquí y allá, y por ahí, para entrar en los espacios nuestros y un cultivo como etnias distintas que buscan la convergencia con lo otro. Es como una nueva exploración discursiva del arte y su expresión casi hostil como sujetos migrantes, antropoceno, chuloceno o en este lado de la modernidad, que se atreve a cambiar y a proponer todo nuevo como un dios caído a la intemperie, solo, mutante ante las calamidades de las nuevas realidades, en un mundo sin sentido abierto ante el arte de vivir de otra manera. Tres autores y una categoría como la autor época, tomada de Domingo Miliane, un bello texto de 1996, o el estudio sobre Reverón de Mariano P. González del año de 1939, que han servido en este eje para ir entrándole a una cátedra y mirar de otra manera el arte en la provincia tachirense. En este seminario Bordes, estas ideas en torno al antropoceno y su nueva realidad polémica en la modernidad, o su impacto en las nuevas miradas del arte del ambiente, donde la basura atómica es un peligro que se vive a diario, o nuevos métodos para abordar estas huellas teóricas que germinan en nuevas lecturas de un sujeto mutante, que se va desmarcando de las nuevas relaciones dialógicas que pasan por un ecocidio del planeta, las nuevas pandemias o las nuevas errancias maneras autoritarias en el biopoder, muestran una modernidad sospechosa de regresarnos a la Edad Media moderna. Pasamos de vivir del Edén celestial y aterrizamos en una nueva pesadilla de la modernidad terrenal. Como en una película de ciencia ficción, los nuevos habitantes terrenales estamos bajo la lupa del terror atómico. Una película de terror que las clases dirigentes parecen importarle poco y donde queda por asumir una nueva ética del cuidado de sí ante la destrucción masiva y sistemática de la intimidad del sujeto moderno. Ahora vamos a trabajar una idea que desarrollamos en nuestra maestría como grupo, acercarnos con estas categorías centrales a tres autores que nos han permitido reflexionar desde lo local pensando lo general, ahora al revés. Y fueron tres autores muy curiosos, poco estudiados, poco explorados, con una relación. En este caso fueron Belisario Rangel, un pintor de Táriba, Salustio González Rincones, un pintor y poeta tachirense también de aquí de San Cristóbal, y los vínculos que de una u otra forma desarrollaron con un autor mucho más conocido que ellos, que se llamó Armando Reverón. Entonces, el seminario que compartí y armé un grupo de trabajo, fundamentalmente es buscando las relaciones novedosas, como buscando el hombre en la época, buscando lo que normalmente no logramos conectar, que es las lecturas de época desde la plástica y desde la obra de los autores. Y de eso entonces vamos a oír la experiencia que parte de los compañeros de la maestría elaboraron o desarrollaron en ese encuentro con estas prácticas que hemos hecho en nuestra maestría. Buenas tardes. El trabajo que nos tocó a nosotros en la maestría de literatura latinoamericana y del Caribe era tratar de unir tres personajes quizás muy disímiles, pero no por lo que hacían, porque los tres son artistas, dos artistas plásticos y un escritor, sino por el hecho de que
había uno del que se conseguía muchísimo material, como es Armando Reverol, y de los otros dos, del escritor se consigue un poco, pero hay uno que es totalmente desconocido. Entonces nos dimos la tarea en el grupo de, con el apoyo del profesor Otto, empezar a investigar y hasta fuimos a su casa porque él es de aquí, del Táchira, específicamente de Táriba. Y está la casa familiar y pudimos ver a grandes rasgos así de sus obras, de lo que existe en la actualidad, porque tampoco es mucho lo que dejó. Entonces, bueno, la propuesta era crear, como un tejido y utilizar una categoría de un crítico literario ruso que se llama Bakhtin. Entonces, en este caso, el título de mi trabajo se llama Diálogo sombrío, inconcluso, con sentido polifónico y confesional entre Reverón, González y Rangel, a través de la apelación de la muerte a la muerte propuesta por Cantor. En la última etapa de su vida, este señor que ven aquí, que se llama Tadeusz Kantor, que es un artista plástico, actor, director de teatro, dramaturgo y teórico del arte, decidió explorar la figura del maniquí como algo pues desconocido, dado de que el maniquí siempre había sido un elemento, un objeto que había sido relegado a las ferias, a las barracas, al baúl del mago, siempre había sido un objeto como que él lo llama del más ínfimo rango, la realidad del más ínfimo rango. O sea, un objeto totalmente pasado por alto y que para él le pareció que tenía mucho que decir, mucho que hablar, y más en su propuesta teatral. Entonces él lo va a utilizar como elemento transgresor, como objeto del vacío y como referente de la muerte, y también como un modelo del actor. Entonces a él, cuando en todos sus textos él los hace así muy biográficos, él mismo se pregunta por qué motivo apareció en su trabajo teatral esta figura de esta criatura insólita. Y él se responde diciendo, su aparición coincide con mi convicción cada vez más fuerte de que la vida se puede expresar en el arte únicamente a través de la falta de vida, a través de la apelación a la muerte. En mi teatro, el maniquí debe convertirse en un modelo que transmita una intensa presencia de la muerte y de la condición de los muertos, un modelo para el actor vivo. Y bueno, se me olvidó decirles que Cantor no es un autor de aquí venezolano, sino es polaco. Y pues entendiendo esas categorías de Bakhtin como la intertextualidad, donde se pueden reunir y compaginar varias cosas a la vez, pues agarré este autor. Entonces, vamos a continuar. Bakhtin es el primero en introducir en la teoría literaria que todo texto se construye como un mosaico de citas. Todo texto es absorción y transformación de otro texto. En lugar de la noción de intersubjetividad, se instala la de intertextualidad, y el lenguaje poético se lee, al menos, como doble. Resulta interesante abrir un diálogo entre un corpus artístico que quizás pueda parecer un batiburrillo, pero que es visto como la absorción de una escritura, un lenguaje, un texto lleno de relaciones, analogías, en coexistencia con la historia del arte universal, para acortar distancias en la subjetividad de las obras de tres venezolanos nacidos a finales del siglo XIX y cuya vida data casi hasta mediados del siglo XX. Dos de ellos artistas plásticos, Armando Reverón y Belisario Rangel. Y la dramaturgia del escritor Salustio González Rincones, a partir de lo dialógico, lo polifónico y lo confesional de la propuesta de Tadeusz Kantor y su Teatro de la Muerte. Bakhtin aclara que el diálogo es el único ámbito posible de la vida del lenguaje, y es que las relaciones dialógicas son relaciones de sentido. En esa línea conectaremos a estos personajes y su obra
con la obra de Cantor y lo sombrío de la actividad humana en el arte. Entonces vamos a empezar por Reverón, con sus muñecas y sus objetos. De Reverón, bueno, les voy a hablar que hay un crítico de arte que se llamaba Enrique Planchard, que nos relata que en el primer viaje de Reverón a Europa, a España específicamente, él siente un embrujamiento por la obra de Goya. Y cuando llega a Venezuela, en su regreso a Caracas, pinta una composición con muchos personajes, y de los cuales, para poder tener esos modelos, se fue a un mercado público y consiguió muñecas de trapo, y con ellas fue con las que pudo pintar, o sea, le sirvieron de modelos. Y pues esa primera obra de Reverón, después de llegar de España, pues dice mucho de su influencia de esa fantasía goyesca que él pudo reflejar ahí. También Mariano Picón Salas nos echa un cuento de que Reverón, cuando estuvo en España, se consigue con el escritor que aquí hablamos, con Salustio González Rinconi, y una tarde de invierno se ponen de acuerdo para ir a ver en el Museo del Prado la obra de Goya. Y bueno, quedó totalmente embrujado con la obra de Goya, y después el mismo Picón Salas nos dice que nunca se imaginó que ese Goya, sometido al alambique de un alma misteriosa, iba a tener descendencia en el arte de Reverón. Investigando, descubrí que también Cantor estuvo muy influenciado por la obra de Goya. Tanto Reverón como Cantor se impresionan considerablemente con la obra de Goya, influenciando su trabajo. Una pequeña muestra de ello serán las lecturas de las majas en la obra de Reverón y del pelele, o el muñeco, el maniquí, en la obra de Cantor. Y en ambos, las referencias a las pinturas negras del artista español, desde su escala cromática, pasando por aquello sublime terrible, donde se tiene conciencia de la muerte, del oscuro, sombrío, siniestro y hasta de lo grotesco. En esta obra que tenemos aquí, azul, que se llama La Cueva, Pérez Orama nos dice que ahí se encuentran transfiguradas las majas de Goya con una maestría que se puede considerar única en el siglo XX, y que simbólicamente habla mucho de eso oscuro, de eso tenebroso, de eso que está velado, de esos rostros que denotan ausencia. Y después, pues dice que van a pertenecer a un grupo muy importante de la pintura ya más madura de Reverón, que es conocido como su periodo de pintura de majas. Ahí se enlaza con la otra pintura que está más adelante, que se llama La Maja Criolla, que también, pues, esa parte sombría del trabajo de Reverón que desconocemos se hace presente. O sea, ese ir a esa cueva, a ese lugar oscuro, a ese abismo, además de hacer madurar su trabajo, lo hace tener un contacto con él mismo. Entonces ahí, pues, entre los análisis que se han hecho de esa obra, dice que el que está posando entre esas dos muñecas es Reverón. Ahí no se nota muy bien, está acostado en forma de cacique entre dos muñecas. Y pues para Pérez Orama, él dice que esa obra se puede considerar como la Arcadia de Reverón, o sea, el lugar idealizado por él, donde él quería pasar el resto de su vida, y que podría ser el lugar donde él podría estar más allá de la muerte. Entonces, volviendo a Cantor, él nos dice que hay que recuperar la fuerza original de la conmoción de ese momento, cuando frente a un ser humano, espectador, apareció por primera vez un ser humano, actor, asombrosamente parecido a nosotros, pero a la vez extraño hasta lo infinito, y situado al otro lado de una barrera infranqueable. Ahí él se está refiriendo al maniquí. Si ustedes ven las referencias de Reverón con sus muñecas y de una puesta en escena de Cantor, para los dos
estos personajes sirvieron como pues un enlace entre el naturalismo. O sea, ellos, por lo menos Reverón, no tenía 5 o 6 mujeres para estar pintando, entonces hizo sus muñecas. Además de que ahí yo hablo de los objetos, que no voy a extenderme mucho en ellos, los utilizaba como parte de escenografías para hacer sus obras, pero a las muñecas les dio otras cualidades, o sea, eran modelos, eran personas para él, o sea, estaban presentes ahí, animadas. Y la diferencia con la de Cantor, con las obras o los maniquíes de Cantor, era que las de Cantor estaban totalmente o eran movibles, o sea, él los lograba adherir a los personajes o tenían mecanismos que hacían que ellos se movieran, pero las de Reverón estaban quietas, eran más bien muy intrigantes y pues le permitían eso, o sea, dibujarlas como si fueran personas. Las de Cantor eran hechas en cera, las caras, bueno, eran trapo los cuerpos, pero las caras eran en cera, y las de Reverón eran hechos con materiales más como el fique, el trapos y fique. Dándole así con esto, pues, otra lectura más de escena, pues, tanto esa escena que nos muestra Reverón como la que nos muestra Cantor. Ahora vamos a pasar rápidamente a la obra de González con su teatro y las sombras. Este autor, también tachirense, pues su trabajo más conocido es la poesía, pero dentro de sus obras de teatro yo escogí una que se llama Las sombras, y es una obra que empieza con un texto pues contundente desde cuando va narrando cómo va a ser o cuando explica cómo va a ser el espacio escénico o el lugar donde se va a desarrollar la obra, hasta cuando ya vienen los diálogos de la obra. Ahí él empieza diciendo que en una sala, en penumbras, hay un laboratorio. Y finaliza diciendo: mi trabajo, mis anhelos de alcanzar todo lo que la ciencia escondía, tantas luchas, salvaría tantas vidas, la anemia de los mineros, mi museo, las piezas de cera con sus caras que asustan, la pura realidad, la epidemia del grito, las vidas que hubiera podido salvar. Ya no hay nada, sombras negras, sombras que me persiguen, odio, suspicacia, traición. Madre, ya me voy. Sombras, ya me voy hacia las sombras. Bueno, es el primer parlamento del personaje principal, que se llama Marcelo Campos, el cual es un estudiante de medicina que era mestizo y que fue recomendado para entrar a la universidad y fue muy buen alumno, pero en el camino decide no terminar sus estudios, pero se dedica a la investigación. Y esta obra está basada específicamente en la vida de Rafael Rangel, el que lleva el título el núcleo de la ULA de Trujillo, que fue un científico y su vida pues se hace aquí presente en esta obra. Las sombras, considerada por Zanoja como una pieza teatral de signo oscuro, gravita en torno de la vida de Rafael Rangel. Zanoja, que es un crítico literario también, especula sobre la relación del personaje central de la obra. Plantea que existe un desdoblamiento Rangel-Salustio, dado al deseo de escapar de la realidad que en Salustio se solucionó migrando del país y en Rangel se solucionó con la muerte. El caso de Salustio, específicamente, él vivió una época de la dictadura venezolana y junto con un grupo de amigos que formaron una revista que se llamaba La Alborada, ya cuando vieron que todo estaba tan mal, decidieron irse del país, y entonces por eso Zanoja dice que se logró pues
ese escape? Pues irse, pero con todo escribió esa obra llamada Las sombras. Cantor, pues viendo la historia de este personaje que a la final del texto dice que se suicida, Marcelo Campos, nos habla de que sus palabras no han sido inspiradas por la fe revolucionaria en un futuro luminoso y perfecto, con las consignas que nos impulsan a ordenar el mundo siguiendo las leyes de la razón y la justicia. A pesar del enorme entusiasmo inherente a estas ideas, percibo en ellos sombras de una peligrosa megalomanía que reclama el derecho de apropiarse de todo el mundo. Al contrario, soy de la opinión de que esta conciencia pesimista tiene para mí, así como para muchas otras personas, un significado paradójicamente nada desdeñable. Al igual que en el pasado, crea la necesidad de resistencia y un impulso inculpatorio. La enorme fuerza que reside en estas reacciones es bien sabida, la fuerza de la obra de arte. Entonces, bueno, aquí vemos que hay muchísima fuerza en esa obra y que tiene que ver mucho de grito, mucho de esa impotencia, de pesimismo que habla Cantor. Por ahí relacioné esa parte. El último personaje es Belisario Rangel, y esa obra que ven ahí está en su casa en Táriba. No tiene título, es un óleo sobre tela de mediano formato, 116 por 86 centímetros, y pues yo la vi y la pude describir de esta forma: una escena marcada por el paisaje, un paisaje de colores tenues, quizá europeo, donde observamos un horizonte no tan profundo, arbustos formando una barrera y dos montañas al fondo, una casa con techo de paja y con una pequeña ventana, erigida en un terreno a orillas de un río tranquilo y sereno, que refleja un cielo apagado, triste, nublado. Un ciprés exento, concebido por los pueblos antiguos como símbolo fúnebre, luctuoso, asociándolo con la tristeza, el luto y las exequias. Un ciprés que apunta al cielo representando la conexión entre el cielo y la tierra, sirviendo como un símbolo de elevación espiritual. En la obra de Cantor, que fue como la que dio pie para hacer este trabajo, se llama La clase muerta. Y esa obra está considerada como la más importante de él, la más famosa, pues. Y consiste, o se trata de un maestro que preside un grupo de alumnos, pero estos alumnos ya están mayores y llevan consigo un maniquí cada uno que los representa como cuando eran niños o cuando eran jóvenes. Y esa obra surgió específicamente de una visita que Cantor hizo a un pueblito donde había una pequeña escuela, la única escuela del pueblo. Y esa escuela era una escuela muy pobre y estaba situada debajo del nivel de la carretera. Y allí Cantor pues estuvo esperando que terminara la clase, que era la única clase que daban, y vio que tenía una ventanita. Entonces él se asomó por esa ventana y se quedó viendo largo rato. Y el quedarse viendo por ahí lo llevó a entender que la importancia de la memoria, lo llevó a recordar, a volver a esos recuerdos infantiles. Entonces, pues eso me da pie para hacer pues la conexión con la obra de Belisario, porque si ustedes se dan cuenta, aquí hay una pequeña casa y la casa tiene una pequeña ventana. El título decía que era una confesión. Las confesiones no son sino el acontecimiento de la interacción de las conciencias. Yo no puedo vivir sin el otro, no puedo llegar a ser yo mismo sin el otro. He de encontrarme en el otro, al encontrar en mí al otro, en el reflejo mutuo, en la mutua aceptación. La muerte absoluta, el no ser, es no ser oído, no ser reconocido, no ser recordado.
Ser significa ser para otro y a través del otro ser para sí mismo. El hombre no dispone de un territorio soberano interno, sino que está todo él y siempre sobre la frontera. Mirando al fondo de sí mismo, el hombre encuentra los ojos del otro o ve con los ojos del otro. Y es ahí pues donde me interesa, o sea, no podemos dejar no solo la obra de Belisario Rangel allá perdida en su casita en Táriba, sino es traerla aquí, traerla a la memoria, sacarla de esa muerte y tenerla aquí con nosotros. Gracias. La grata experiencia que vivimos en el seminario con el maestro Otto de Autores fue todo un desafío, porque era contrastar 3 autores. De esos 3 autores había uno completamente desconocido, que es Belisario Rangel. Y realmente para mí fue todo un conflicto, porque al no haber referencias de él, a diferencia de Armando Reverón, era hacia dónde yo poder indagar mi investigación y dar un aporte significativo de lo que fue Belisario. Si es cierto que teníamos que categorizar a estos autores, nos centramos en la obra de Backlin, y en el caso particular yo me enfoqué en la intertextualidad para poder dar respuesta a esta transversalidad que implicaba el manejarlos a ellos 3. Armando Reverón, como ya sabemos, forma parte del patrimonio nacional artístico en Venezuela por todo el proceso histórico que él le aportó a las artes plásticas visuales en Venezuela, en especial lo que conlleva la modernidad y parte de ese contexto llamado contemporaneidad, que ya hoy día pues tiene otro tipo de visiones, ¿no? Pero dio aportes significativos en lo que nosotros podemos llamar hoy en día los antecedentes de ese arte contemporáneo del cual hoy podemos disfrutar. Por otro lado, tenemos a Belisario Rangel, poeta, escritor tachirense, que de los 3 tenía, digamos, las posibilidades económicas para poder trascender su trabajo, y en esa época de juventud, digamos que la etapa más fuerte fue justamente la gomecista, que era el contexto donde ellos se encontraban, decide viajar a Caracas. Cuando él viaja a Caracas y se confronta con toda una realidad cultural y un contexto que le permitía, digamos, manejar el nivel y el lenguaje que él necesitaba, porque realmente en la provincia no lo encontraba, tras de él se va precisamente Belisario Rangel. La única particularidad de Belisario es que realmente él era solo artista plástico, pero él logra llegar y entrar en todo ese contexto cultural y ser parte justamente de un movimiento artístico que le genera a él una revolución personal interesante. Forma parte de todo ese viaje, de todo ese compendio que en ese momento de Gómez los artistas asumen y dan ese paso justamente dentro de ese proceso de, digamos, dictatorial que se da con Gómez, de ellos migrar fuera de Venezuela. Cuando viajan a Europa se consiguen otro contexto, otro mundo, la modernidad. Y precisamente, como lo mencionó Ani en su ponencia anterior, justamente confrontarse con la obra de Goya y con Cézanne en ese momento para estos jóvenes artistas, pues fue un proceso, digamos, que revolucionó sus vidas. En su retorno, Belisario regresa a Táchira, Táriba, y digamos que en ese proceso, en ese momento, yo lo veo como Van Gogh. O sea, un artista visionario de vanguardia con un enfoque de vida muy de modernidad que para un pueblo de ese momento pues no realmente no terminaba como de encajar, ¿no? Lamentablemente en estos momentos en el Táchira, Táriba específicamente, solo se consigue las pinturas que, bueno, Ani mostró una de ellas, de paisaje de Belisario, que justamente tiene una particularidad
que lo asemeja a la obra de Cézanne, al paisaje de Cézanne. Hay otros vestigios que se consiguen de él, porque realmente él fue más escultor que pintor. O sea, él buscó su trayectoria fue a través de la escultura. Para mí realmente no fue fácil, o sea, darle una connotación a esta investigación y realzar la obra de Belisario. Entonces yo acudo al hecho de buscar a mi familia, porque yo soy de Táriba, y manejé una línea de tiempo a través de, desde la fecha de nacimiento de Belisario, Salustio y Reverón, y buscar, digamos, esas vías entre mi familia, mis tíos y vecinos que pertenecieran a esa época. Y resulta que, pues sí, coincidió que mis tíos, los mayores, vivieron esa etapa, ya la etapa posterior de Belisario, cuando ya él era un adulto, un artista incomprendido en el pueblo, que buscaba como todos la posibilidad de poder desarrollar su obra, y justamente el ícono de modernidad que se da en este pueblo fue el lanzamiento de unos globos de helio para esa época. Entonces, ese era como el juguete, digamos, más moderno y novedoso que se da por el momento, y justamente Belisario es el que lo lanza para creo que fue para unas ferias o unas retretas navideñas en Táriba. Cuando analizo el contexto con mis tíos de que ellos vivieron eso de niños, pues yo la única opción que tenía era recrear ese momento, y me lanzo con un escrito que tiene que ver con los colores y los globos de Belisario. Entonces me gustaría leerles un breve extracto de lo que fue ese ensayo y hacia dónde, sí, breve lo voy a hacer. Bien, yo lo titulé Los globos de colores y Belisario Rangel. Fue ese día el señor Belisario Rangel, un hombre delgado y parco, llenito de alegría, lanzó unos globos de colores en la Plaza Bolívar de Táriba, debido a los 100 años de la independencia de Venezuela. El abuelo recordaba al señor Belisario en su época de juventud, y según es quien siguió años después lanzando los sueños de los niños en globos de colores al cielo. Quienes son de esa generación a principios del siglo XX, reseña P.A. Zambrano, Comunicación Personal, el 28 de julio del 2024, quien se denominará como el tío y el abuelo su papá en ese relato. Cuenta que de pequeño siempre lo llevaban en Navidad, la feria y los domingos a la salida de la misa con sus hermanos a escuchar las retretas de la banda municipal de Táriba, conformada por importantes músicos de la zona, excelentes instrumentistas que ejecutaban bambucos y valses propios de la región. Se comía dulces abrillantados que tanto le gustaba, los pasteles y el masato que le subía el tono a todos para correr, saltar y gritar en plena Plaza Bolívar de Táriba, frente a la Basílica de la Consolación. Que lanzaran globo en esos días, cuando tenía aproximadamente 9 años, detalla el tío, era el juguete novedoso de la época. Aun cuando no estuvo en el evento apoteósico del lanzamiento de los primeros globos, el maestro Belisario, según le contó el abuelo, marcó una tradición que se disfrutó por décadas en la plaza emblemática del gentilicio taribero. Y así empieza el recorrido, ¿no? Digamos, de esta reseña tan particular que yo empiezo a relatar con respecto a Belisario. Y ahora me voy al final. Me voy al final para que entonces puedan comprender por qué el tío y el abuelo están en esta historia. Según las pistas por oralidad de los cronistas de la región, no existe registro de otras obras de Belisario, ya como en los últimos años de su vida lo veían vender o cambiar cuadros por comida o bebida, muy flaco y desgastado. Es internado en el Hospital de San Antonio, donde fallece un 5 de noviembre de 1965. Certifica el acta de función que fue soltero y las razones de su muerte por una caquesia carcinoma gástrico, según firma el doctor César Darío González. Así se apaga la vida del flaco Belisario, porque así le decían en el pueblo.
el hombre que lanzaba los sueños de las niñas y niños en sus globos de colores al cielo, hasta verse perder entre las blancas nubes de la esperanza. Junto con él se va el abuelo. Ese viernes de luto que jamás olvida el tío, se cerró las puertas de la favorita, donde jamás volvería a ver al maestro Belisario, con su sonrisa bonachona, visitando al pueblo. Entonces, eso es lo que realmente se consigue del maestro Belisario. Entonces, esa transversalidad de épocas y de connotaciones históricas y artísticas de Belisario, pues se transversalizan precisamente con lo que fue su amigo Reverón, que para el momento era el conocido y que podían ver por las reseñas en televisión a blanco y negro, y su amigo, el poeta, escritor, quien muere muy joven y que deja un legado que queda desconocido. Entonces, ese es mi aporte dentro del contexto de la investigación. Continuando con esto de la investigación que nos propone el profesor Otto, la maestría, a quien le agradezco que me dé la oportunidad de compartir el trabajo con ustedes. El trabajo que yo realicé lo titulé Triángulo Escaleno. Ustedes saben que el triángulo escaleno es aquel que tiene los tres lados iguales, ¿no? Y me apoyé en esa figura geométrica para poder enlazar a estos tres personajes, que justamente son muy desiguales entre sí. Entonces lo que hice fue asociar un lado de cada triángulo a uno de los personajes. A Armando Reverón, que es uno de los, digamos, el artista más icónico que tiene este país, ¿no? Tan icónico que descansan sus restos en el Panteón Nacional, un artista del que hay muchísima bibliografía, se ha escrito mucho sobre él. Entonces, para hablar también de memoria, porque este seminario tiene que ver, ese es el tema de este seminario, en esta oportunidad, la memoria, digamos que Reverón es un artista que está muy instalado en la memoria del venezolano, ¿sí? A cualquier niño del liceo, a cualquier persona le preguntan por un artista venezolano y lo más seguro es que nos nombren a Reverón. Entonces es un artista que está presente en la memoria nacional. Ese es el lado más largo del triángulo. El lado mediano se lo dediqué a Salustio González Rincones, que es un poeta tachirense que hizo vida artística en Caracas y que sus primeras obras tuvieron muchísima resonancia, sobre todo a nivel de dramaturgia, ¿no? La obra de teatro de la que hablaba Ani, Las Sombras, fue un éxito en Caracas, pero después él se va a Europa y su producción bajó un poco y entró en una especie de sombra, en una especie de olvido, ¿no? Recientemente se está recuperando su trabajo, se han reeditado todas sus obras, el gobierno ha reeditado la obra completa, o sea que está en un proceso de recuperación. Pero hablando de memoria, es un personaje que está en un claroscuro. O sea, no es tan conocido como Reverón, no está instalado en nuestra memoria como Reverón, pero sí tuvo su momento y está siendo recuperado de alguna manera. O sea que está ahí, como en un umbral, hablando de memoria. Y el lado más pequeño del triángulo es para Belisario Rangel, un personaje que si hablamos de memoria, tenemos que ubicarlo en el olvido, ¿sí? Y eso es triste para nosotros como pueblo, como nación, porque fue un personaje que fue becado, que estudió con Armando Reverón, o sea, estudió con el más grande artista del país, se fue a estudiar a Europa, se fueron a estudiar los dos, ¿sí? Y sin embargo él regresa a su pueblo y entra en un olvido, con una especie de túnel oscuro, su obra se pierde, el personaje se pierde. Si no es porque Otto está empeñado en recuperarlo, los pocos textos que hay son los que Otto nos ha puesto a escribir, ¿no? O sea, realmente no hay nada sobre este personaje. Su obra plástica está parada en el borde de un barranco, está en franco deterioro. Entonces, es el símbolo del olvido. Belisario Rangel es el símbolo del olvido, ¿sí? Y es lamentable que un país beque a un artista y después le pierda el rastro y su obra pase ¿no? a desaparecer, como está pasando con Belisario. Podría ser rescatado si se hacen investigaciones. Nosotros de repente no tuvimos tanto tiempo para profundizar, pero creo que todavía podría ser rescatado. Pero bueno, el asunto es que Otto nos la pone más difícil porque tenemos que relacionar estos tres personajes. Lo único que se sabe de ellos es que estuvieron en Europa juntos en un momento. No se sabe más nada, ¿sí? La historia es muy pobre en ese sentido. Entonces, pero Otto nos insiste en que hay que investigar, y entonces el problema era por dónde agarramos ¿no? Por dónde agarramos ese toro, por dónde lo canalizamos, ¿no? Y yo la solución que encontré fue a través de la ucronía, que la ucronía es un subgénero de la ciencia ficción,
es un género que nos permite inventar la historia, ¿no? Ucronía viene de dos vocablos del griego antiguo, que es uo, que significa no, y cronos, que significa tiempo. O sea que si sumamos es un no tiempo. Traduce algo así como el tiempo que no existe. La ucronía es la historia del tiempo que no fue. Entonces yo lo que hice fue inventarme la historia. Y lo que les voy a leer para ser breves es el final de la historia que me inventé, una historia en la que estos tres personajes son protagonistas. Les leo el final. Unos años después, Salustio, muy quebrantado de salud, se embarcó para Venezuela en el buque Caribia. Eso es un dato auténtico porque la ucronía juega entre los datos reales y los datos ficcionales. Se embarcó en el buque Caribia. Reverón, en una carta, lo había convencido de que el aire y las aguas del trópico lo curarían del maleficio que tanto lo aquejaba. En la bitácora del capitán del Caribia se dice que Salustio murió en alta mar el 6 de mayo de 1933 debido a una terrible enfermedad infecciosa, razón por la cual su cuerpo fue arrojado al océano después del respectivo acto fúnebre. Eso también es un hecho histórico. Hubo lágrimas y sentidas palabras de despedida para el escritor, poeta y dramaturgo, en la prensa caraqueña y en los círculos intelectuales, incluyendo las pronunciadas por sus amigos de la Alborada, Julio Planchar, Julio Rosales y Rómulo Gallegos. Belisario regresó a Táriba, su pueblo natal. Dicen que se perdió en la neblina de las montañas por andar buscando un ciprés gigante. Y lo sorprendente no es que se hubiese perdido, sino el hecho de que nadie hubiese ido a buscarlo. Reverón hacía rato que había terminado de construir el Castillete, su casa taller museo en Macuto, frente al mar, donde vivía felizmente junto a su amada Juanita. Por las tardes, la gente del pueblo veían a Armando y a Juanita caminar por la playa. Al parecer, solían visitar a un amigo misterioso que, al igual que ellos, disfrutaba de respirar ese aire salino, bañarse en las olas sanadoras y tumbarse en la arena al atardecer. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Gracias.